ya está aquí en nuestro living. Lo recibimos con un cálido aplauso a Enrique Llopis. Sí, señor. Un santafesino de ley, caminador por toda la patria. Bueno, de hecho, justamente estaba señalándonos que con La Forestal, esta obra tan inmensa que no pasa de moda nunca, si bien fue escrita en los 80, alrededor de los 80 la estrenaron la primera vez. ¿Cuándo fue? Sí. Bien. Mira vos, y sigue siendo muy vigente. ¿Se puede ver un pedacito de la obra? Unos fragmentos de La Forestal, fue muy interesante si la gente ya va conociendo un poquito de esta obra integral, hermosísima. Era el conjuro, la esperanza, las ganas y la confianza. Fuimos con las mujeres y los hijos, una rota y hambrienta caravana. Me llamé entonces Pedro Juan y segundo se llamaron Florinda, Rosa, Juana. Todo duró lo que duró la sangre, la espada. Aquí estamos viendo un fragmento de La Forestal, esta obra que, bueno, estuvo acá hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires, ahora está en gira. ¿Qué significa para vos? Porque tiene un contenido tan fuerte. ¿Qué significa para vos La Forestal, Enrique? Bueno, La Forestal en mi vida significa un antes y un después, porque es la obra con la cual tuve la posibilidad de llegar a los escenarios de Buenos Aires, llegar a todo el país a través de la grabación que se realizó justamente en el año 84, que es una grabación que se realizó durante las presentaciones en vivo en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, y fue una obra que nos marcó a todos los integrantes, porque ninguno de los integrantes esperábamos que la obra tuviera la repercusión que llegó a tener. Era un momento muy especial del país, era un momento en donde nos reencontrábamos con la democracia, era un momento donde estaba muy a flor de piel todavía la guerra de las Malvinas, entonces se conjugaron una serie de factores que hicieron seguramente, entre otras cosas, además de la calidad de los textos, de la música y también nuestro trabajo. Y es una obra de denuncia, básicamente, ¿verdad? Sí, pero la gente encontró... Mira, era un momento muy difícil porque era pleno verano en Rosario. Rosario no es una ciudad, en aquellos años no era una ciudad que estuviera acostumbrada como Carlos Paz o Mar del Plata a los espectáculos veraniegos. Y sin embargo tuvo un éxito resonante, también con el agregado de que pudimos ser profetas en nuestra tierra en aquel momento, lo cual era hoy es como hablar con el diario del lunes, digamos, ¿no? Es decir, ya sabemos los resultados, pero en aquel momento nadie lo esperaba. ¿Y ahora qué significa volver a La Forestal? Digo, tanto tiempo después, más de 20 años, y reencontrarse con esta obra como artista. Por un lado, la ilusión y la alegría de seguir teniendo la adhesión del público a esta temática y a nuestro trabajo. Por otro lado, el dolor de ver cuánta vigencia sigue teniendo una obra de las características de La Forestal. A diferencia de aquellos años, el periodismo, por ejemplo, que se ha acercado en esta etapa, más que relacionado a lo político o a lo social, está más ligado a los temas ecológicos, ¿no? Porque en aquel momento el contexto era mucho más político, mucho más así un fervor, una denuncia a flor de piel, digamos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ya se reflexiona en torno al tema de La Forestal en otros factores, como ser, por ejemplo, el exterminio de una de las mayores reservas de quebracho colorado del planeta, ¿no es cierto? Es decir, por eso se ha acercado en esta etapa mucho periodismo cercano ligado al tema ecológico. En el momento del estreno tal vez no pasaba tanto, hoy por hoy hay leyes. Contemos un poco de La Forestal. Sí, pero no se hablaba tanto de los temas ecológicos. Es por eso ahora que te van por ese lado, la atención va por el lado de la denuncia o de contar. Claro. En definitiva se cuenta una historia de vida, una sí, historia seguro, del pueblo, con el quebracho colorado, ¿no? Y cómo se usaba para hacer, los ingleses lo usaban para hacer los durmientes. Claro, los durmientes y para extraer el tanino, una sustancia fundamental para el tema de la curtiembre. Y
nosotros le rendimos homenaje al hachero, es decir, a aquel peón golondrina que llegó del Paraguay, que llegó de las provincias del litoral, de Santiago del Estero, y trabajó en una relación no directa con la Forestal. La Forestal fue una empresa que explotó casi 2 millones de hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe y parte de la provincia del Chaco. Y el peón, el hachero, ¿no es cierto?, tenía una relación directa con el contratista, que sí tenía relación con la Forestal. Por eso aún hoy están a veces muy divididas las opiniones. Hay gente que todavía adhiere y piensa que aquella etapa fue muy buena y que fue de progreso, y hay otra gente que se olvida que hubo gente en esa etapa que vivió en estado de esclavitud o de semiesclavitud, como era el caso, por ejemplo, de los hacheros que trabajaban, repito, ¿no?, bajo la explotación de una compañía que le pagaba con vales, que tenía su bandera, que tenía su propia policía, su propia gendarmería volante se llamaba, y fue la encargada, entre otros, de la represión de las grandes huelgas de los años 20, ¿no? Claro. Esa Forestal que recién mencionabas cuando la hiciste por primera vez, marca un antes y un después en la llegada, pero ¿cómo llega la Forestal a vos? Digo, ¿hay una grabación también que fue previa al espectáculo? No, el disco fue durante el espectáculo. Durante el espectáculo. Sí, yo en aquel momento estaba grabando para CBS, que hoy sería Sony, ¿no es cierto? Sacaba mi primer iba a salir mi primer disco cuando se produjo el éxito de la Forestal, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente ese año salieron 2 discos juntos, porque inmediatamente la compañía decidió grabar en directo la obra, y se grabó en Rosario, en Buenos Aires y en Santa Fe. Ajá. Y ahí, en base a la obra, salió el disco. Un disco que salió fragmentado, porque los discos de vinilo tenían una duración, cada lado duraba 18, 19, 20 minutos, y la obra dura 1 hora, y por lo tanto hay 20 minutos que no están en el disco. Claro. Tenemos pensado hacer una grabación completa de la obra. Bueno, pero como artista te posicionó en un lugar diferente. Digo, la Forestal tuvo mucho que ver, ¿no? Tiene una plataforma importante en tu vida. Anoche me lo recordaba un director que, por supuesto, ya han pasado 30 años casi, ¿no? Y un director me decía, mira, yo en aquellos años, cuando recién llegaba a Buenos Aires, y recuerdo que todo el mundo del ambiente hablaba de la Forestal. Eso me decía él, ¿no? Y claro, fue un hecho muy importante, muy saliente. Por eso yo digo que fue un antes y un después en nuestras vidas, más allá de los logros personales que cada uno de los que participamos en la obra tuvimos también a lo largo de nuestras carreras, ¿no? Pero intuyo que siempre te gustó la canción con sentido. Más allá del sentimiento, que pueda ser linda, una melodía, pero te has rodeado de grandes poetas. Ay, sí, estamos mirando a Rafael Alberti, Armando Tejada Gómez, y la creación a partir de la palabra, el testimonio, y vamos por ese lado. Y después yo quiero pasar un poco por la política, porque has andado también en lo que es la parte ejecutiva, para lograr que un pensamiento, eso que uno canta y el artista lo manifiesta, también se pueda concretar, ¿no? Sí. Mirá, tuve la suerte de compartir con estos grandes hombres. En aquellos años fue una decisión muy relacionada, muy ligada a la intuición, porque era muy joven, ¿no es cierto? Era muy jovencito, y el mundo, al conocimiento que se abre a través de estos grandes personajes fue realmente muy impactante y fundamental también en mi vida, ¿no? Yo ahora estoy, por suerte, volcando al libro las experiencias vividas con ellos. Ya han salido 2 libros. Venga, eso que yo te iba a preguntar, que me nos dieras. Bueno, este es el primero que salió, es Crónica de un semejante, el libro que cuenta la vida del gran poeta bonaerense, de Hamlet Lima Quintana. Y este es un libro que salió sobre la vida del poeta paraguayo Elvio Romero. Los 2 libros han salido con discos. Divino. Cielito del Paraguay. Cielito del Paraguay. ¿Qué es tu amor por el Paraguay? Porque tenés discos con muchas canciones de poetas Paraguay, paraguayos. sí. ¿De dónde viene ese amor?
Seguramente de la infancia. Yo crecí en un barrio donde mis vecinos eran correntinos y paraguayos. Ah, listo. Y además la música del Paraguay en los años de mi infancia se escuchaba muchísimo más que lo que se escucha ahora. Mucho por radio, ¿Qué se sí, escuchaba? sí. A ver, por ejemplo, algo... Bueno, no sé, Nah, cantidad, qué sé yo, Virgen de Cacupé, todas esas canciones que fundamentalmente el repertorio de Ramona Galarza, y acá hubo grandes músicos paraguayos como José Asunción Flores, don Herminio Jiménez, Félix Pérez Cardoso, bueno, cantidad de músicos que hicieron escuela aquí. Mira qué lindo es la historia. Sí. Recién hablábamos, Enrique, de esos grandes poetas. Bueno, Rafael Alberti tuviste una relación muy estrecha, ¿no? Sí, bueno, justamente estoy trabajando sobre Rafael Alberti y sobre el exilio republicano en Argentina. Ese es mi trabajo que me tiene entregado a tiempo completo, digamos. Así que ese va a ser el próximo disco libro. ¿Y cómo lo conociste y cómo se fue estrechando este vínculo? Yo comencé a componer las músicas sobre canciones de Alberti cuando compartíamos en Rosario una casa donde vivía un conjunto muy amigo, el grupo Contracanto, que era un grupo muy conocido en el ambiente universitario a comienzos de los años 70, y ahí, bueno, compartíamos esa casa de estudiantes, ¿no?, con ellos. Y ahí llegó a mis manos un libro que se llama Baladas y Canciones del Paraná, que es el único libro que escribió Rafael, un poeta español, sobre un paisaje americano, un único libro orgánico, completo, ¿no? Y lo escribió en la provincia de Buenos Aires, lo escribió en San Pedro. Y bueno, Alberti era una figura inalcanzable en aquellos años de la adolescencia. Yo conocía más de su vida que de su obra. Entonces, bueno, comencé a musicalizar y ahí estuvieron las canciones dando vuelta en alguna guitarreada o en alguna presentación así aislada. Y en el año 80, a través de un gran fotógrafo argentino, Roberto Otero, le acercó él a Alberti un cassette con una de las canciones, y en el 91, cuando vino Alberti, se le hizo un gran homenaje acá en el Teatro Cervantes. Él regresó después. Bueno, es importante decir que Alberti vivió 23 años exiliado junto con su mujer, María Teresa León, en Buenos Aires. Y se le hizo un gran homenaje en el Teatro Cervantes, y ahí participaron, bueno, muchos artistas, muchos poetas, escritores, bueno, todo el mundo de la cultura se volcó a darle la bienvenida a este poeta entrañable, y ahí, bueno, se fueron dando las cosas para que después grabáramos juntos este disco. Y has pasado por la política, como diputado por la provincia de Santa Fe, como subsecretario de Cultura, ¿y qué queda de eso, siendo un artista hecho y derecho? ¿Qué queda? Sí. Bueno, quedan cosas buenas y cosas malas, como en todo. Desde lo personal... ¿La experiencia la has hecho o la has hecho? Sí, sí, lo hice. Y además lo hice en el mejor momento de mi carrera, cuando no tenía absolutamente ninguna necesidad de hacerlo. Mirá. Lo hice porque creo que es el lugar desde donde se pueden cambiar las cosas. Exacto. Particularmente yo no volvería nunca más a un cargo público, porque es muy desgastante y porque creo que hay que tener objetivos, digamos, así a largo plazo. El otro día escuchaba una reflexión de Nacha Guevara con la cual coincido totalmente. Estuvo en un programa que fue realmente estupenda su intervención, y ella hablaba también de cómo fue ese momento en el cual tomó la decisión de renunciar, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, me tomé un tiempo, y cuando decidí no estar nunca más, dije nunca más a un cargo público, y volví a mi amor de siempre, que es... En realidad no volví, porque yo siempre lo mantuve, o sea, siempre estuve componiendo, etcétera, pero eso absorbe mucho tiempo, y creo que, bueno, hay una sumatoria de ingratitudes en donde hay que estar con un objetivo muy ligado a la cosa política, militante. Hay que tener una serie de motivaciones que yo particularmente no encontré. ¿No? Hay una personalidad particular. Claro. Sí, pero además motivaciones que yo no encontré en determinadas etapas, y bueno, está bien. No. Hay una artista inmensa que te quería mucho, que es la Negra Sosa. Sí. Bueno, la Negra ha sido una
una especie de protectora, ¿no es cierto?, de jóvenes. Desde la etapa en que aún su figura no era, digamos, lo que llegó a ser después con el paso del tiempo. Ella siempre tuvo una relación muy estrecha. Ella también forma parte de esa generación que, como hablábamos recién de los poetas, que tuvieron una relación muy cercana a la juventud. Siempre tuvieron esa mano tendida y siempre tuvieron ese corazón abierto para compartir, digamos, los escenarios, para que uno pudiera mostrar los trabajos. Y claro, la primera vez que yo canté con ella fue en Cosquín del 86 y fue realmente inolvidable, ¿no? Inolvidable. Lo mismo que trabajar con Horacio Guaraní, por ejemplo. Son figuras... Un disco homenaje, ¿no? Sí, le hice un disco homenaje. Sí. Pero además, con Horacio, viste, fue una de las figuras, yo siempre lo destaco, ¿no? Una de las figuras más solidarias del exilio argentino en aquellos años, por lo menos de lo que yo conocí, una figura de una solidaridad y un corazón enorme, ¿no? La verdad que Horacio en España dejó una huella imborrable también. Santafesino y rosarino. Sí. Y no agota Rosario la cantidad de artistas y artistas ¿no? que tienen una enorme notoriedad. De hecho, bueno, Silvina Garré estuvo en nuestro primer programa y dijimos, bueno, la trova rosarina inaugura. Y de acá en más seguramente van a pasar otros tantos. ¿Te encontrás con Juan Carlos, con León? No, a León lo veo, lo cruzo de vez en cuando. No, al resto no los veo mucho. Seguramente tenemos distintos ambientes y a Silvina la admiro profundamente. Para mí una de las mejores cantantes del país, ¿no? Con Antonio, mirá ahí. Es una foto con Antonio Tarragorros. Ahí estamos con Antonio y León. Eso fue durante la grabación de un disco de la gran obra de Tarragorros que se llama Naturaleza. Sí. Y ahí estamos compartiendo la grabación, sí. Bien lindo. Los coterráneos. Ahí va. ¿Hay más allá de la forestal, hay algún proyecto para algún próximo disco? Porque siempre los artistas están pensando en el próximo disco. Estoy trabajando un disco. Hice un disco con acompañamiento de guitarra y todos temas del litoral, que justamente produjo Antonio. Y ahora estamos conversando para hacer otro en la misma línea, pero seguramente con otro tipo de instrumentación. Muy bien, Enrique, te esperamos entonces para presentarlo cuando esté listo. Bueno, va a ser un gusto. ¿Cómo no? Va a ser un gusto y la verdad que... Y para que brindemos por el éxito de la forestal, Sí. por la visita, te regalamos unas copas gentileza de Atilra. Bueno. Fantásticas que vienen Mirá, qué ahí lindas. con el Ahí éxito está. incluido. Ahí está, vos Muy brindás bien. y todo se hace realidad con el deseo. ¿Sí? Una cosa mágica impresionante. Me parece bárbaro. Un aplauso para Enrique Llopis. Gracias. Ha sido un gusto tenerte. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por venir a